Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Germán Jover y me paso por aquí para haceros un poco de introducción del capítulo de hoy y recordaros dos cosas. La primera, que os suscribáis al canal y la segunda, que estéis suscritos en vivirderrentas.net. Sé que la mayoría ya lo estáis, pero si no lo estás, por favor, hazlo ahora mismo y sí que es importante porque estoy muy cerca de anunciar algo en lo que he estado trabajando las últimas semanas, los últimos meses y que de verdad no te quieres perder. Así que vete ahora mismo a vivirderrentas.net y suscríbete. Vamos a la entrevista de hoy. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que acumula, ojo, más de 35 años de experiencia dentro del sector inmobiliario y en todo este tiempo ha construido o reformado más de 850 viviendas. Una auténtica locura, así que sacad papel y boli, os aseguro que yo ya lo he hecho, y tomad nota de la entrevista de hoy. Os dejo con Josep María. 3, 2, 1. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Josep María. Bienvenido. Buenos días, Germán. Perfecto, Josep María. Bueno, ahora nos explicarás un poquito tu historia dentro del mundo inmobiliario, pero creo que hoy tenemos a una persona, si no la que más experiencia tiene, de las que más experiencia dentro del sector inmobiliario ha ido acumulando entre todos los invitados que hemos tenido hasta la fecha. Ahora nos explicarás un poquito por qué explico esto, ¿no? Pero yo creo que Josep María es alguien con muchos conocimientos, que lleva muchos años involucrado dentro del sector y que ha visto, pues varios ciclos, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que tu experiencia siempre es digna de ser escuchada y para aprender y tomar nota, ¿no? Así que nada, Josep María, con esta breve presentación, cuéntanos tú mejor quién es Josep María. Bueno, estudié diseño de interiores y además cuando acabé de estudiar, el mismo año que acabé de estudiar, ya monté mi empresa. Yo soy un apasionado del diseño de interiores, de todo lo que es diseño, lo que es construcción y también de los negocios. Cuando yo empecé en el año 1985, no había emprendedores, entonces trabajas por tu cuenta, que es un poco lo mismo, pero dicho con palabras de hace 30 o 35 años. Entonces, el mismo año que que acabé de estudiar, ya monté mi empresa y empecé a hacer mis trabajos, primero de diseño de interiores, de decoración, y empecé a construir edificios, naves industriales y locales para mis clientes. Eso lo que fue poco a poco fue cogiendo experiencia desde hace 35 años en todo el mundo inmobiliario. Muy bien. Nada, oye, y cuéntanos también, o sea, esto hablamos de hace cuántos años. ¿Cuántos años me estás hablando ahora? Esto fue en el 85, ya hace unos cuantos días. En el 85. Ya hace unos cuantos días. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, y luego, después de esta fase, que sé que estuviste también realizando muchas inversiones en edificios, ¿cómo exactamente a qué te dedicabas hace pues como 15 años o así? Yo empecé, como decían, con proyectos y una tienda de muebles en el 85. Fueron los proyectos. En el 90 fue la tienda de muebles de diseño y en el 95 fueron las producciones inmobiliarias. En el 95 fue mi primera promoción inmobiliaria hecha por mí, que fue un proyecto en el cual había 3 fases, un total de 24 viviendas con zona comunitaria y piscina. Esa fue la primera inversión inmobiliaria que hice por cuenta propia, digamos. Además veo que te acuerdas perfectamente, porque no es que hayas hecho pocas. ¿Cuántas promociones habrás hecho a lo largo de tu vida? No tengo contadas las promociones, pero sí tengo contadas o contabilizadas más o menos entre 850 y 900 viviendas entre obras propias y obras para clientes. Que se dice rápido, ¿eh? Por eso hablaba antes de la gran experiencia que tienes, porque para hacer eso, pues la verdad que esto está contabilizado a nivel de viviendas, no de edificios, ¿eh? O sea, no he hecho 900 edificios, sino 900 viviendas. Sí. Muy bien. Oye, no sé si nos puedes contar por qué elegiste el mercado inmobiliario para invertir en otro tipo de inversión. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este mundillo? Bueno, yo creo que para invertir es muy importante conocer el mundo donde te mueves.
Entonces, el tema inmobiliario es el tema que yo siempre me he desenvuelto y por lo tanto es una cosa que a mí, un tema, un mundo que yo conozco bien y en el cual puedo tomar decisiones acertadas. En inversiones, por ejemplo, en bolsa o en criptomonedas en los últimos años, no digo que sea malo, pero si no lo conoces puede ser un poco arriesgado. Igual que una persona que no conozca el mundo inmobiliario, pues lo puede hacer, pues también puede ser un poquito arriesgado. Y entonces, como me gusta y además lo entiendo, pues por eso decidí empezar a invertir siempre en el mundo inmobiliario. Muy bien, y además te especializaste en edificios. ¿Por qué en edificios y no ir a viviendas como puedo estar haciendo yo o muchos otros inversores? ¿Cuál es la lógica? Me imagino que la lógica es la misma, ¿eh? O sea, como siempre he hecho promociones, entonces la inversión, como hacía obras grandes, a mí no sé, casi me cuesta lo mismo hacer un edificio que un piso, entre comillas, ¿eh? O sea, al final es 10 pisos juntos o en vez de 10 pisos separados. Más o menos esta es la idea. Empecé por los edificios como inversión porque me atraía más el poder decidir todo lo que hacía desde el diseño del edificio hasta los últimos detalles antes de entregarlos. Entonces, a mí me gusta hacer este tipo de obras simplemente porque me gusta más, no porque sea ni mejor ni peor, simplemente me gusta más. Empecé hace años haciendo obra nueva y ahora me he especializado los últimos años en hacer rehabilitación de edificios. Hay muchos edificios en muchas ciudades vacíos en el centro de las ciudades que se pueden aprovechar y ser una buena inversión y dar utilidad a ese edificio, a ese espacio. Muy bien, y de rentabilidades también hablamos de unas rentabilidades elevadas haciendo edificios, o sea, hablamos de rentabilidades más elevadas al hacer edificios que haciendo pisos individuales o similares. Yo creo, pero es una percepción personal, yo creo que es más rentable hacer un edificio que una reforma sobre todo reformas que la reforma de un piso. Hay una cosa muy importante que antes, hace 10 años, no era así, que es que el IVA, cuando haces la reforma de un piso, el IVA no lo puede repercutir, no lo puede recuperar. El criterio de Hacienda ha cambiado en los últimos años y si tú no inyectas IVA al sistema, Hacienda no te devuelve el IVA. Entonces, cuando tú rehabilitas un piso, cuando lo vendes, es segunda transmisión. La segunda transmisión tributa a ITP, no a IVA. Por lo tanto, tú como no cobras IVA, no te puedes descontar el IVA que has utilizado, que has gastado al hacer la obra. Técnicos, reformas, etcétera, etcétera. En cambio, cuando tú haces una rehabilitación integral de un edificio, cuando tú vendes esos pisos son primera transmisión. Esa primera transmisión va grabada con IVA. Y como yo voy a ingresar IVA en el sistema, Hacienda me devuelve todo el IVA que yo he invertido en ese edificio. Ahí ya tenemos un 20% de diferencia. Muy interesante, un punto muy interesante y de hecho, bueno, con José María hemos compartido muchos cafés, ¿no? Charlando y es un punto que no habíamos tocado y me hace cambiar un poco la visión que tengo yo hacia los edificios. Yo le veo la gran pega de que es mucho más lento, ¿no? El proceso, entiendo que cuando haces una reforma de un edificio, desde el principio hasta el final, ¿cuánto tiempo tardas? Mira, ahora estamos haciendo un edificio que el proceso más o menos planteado, estimado, tenemos 18 meses desde la firma de las arras de la compra del edificio hasta la entrega de las viviendas. Son 18 meses, pero aquí se van a hacer 9 pisos, 9 viviendas. Yo creo que en 18 meses hacer 9 viviendas no es un reto fácil. Independientes, o sea, separadas me refiero, ¿eh? Yo creo que es más fácil hacer en un año y medio 9 viviendas juntas en un edificio que 9 viviendas en edificios diferentes, con 9 obras diferentes, con 9 permisos diferentes. De hecho, esto te lo compro y además lo suscribo esta mañana mismo. Bueno, no sé cuándo se publicará esta entrevista, seguramente ya será el año que viene, pero esta mañana, ahora estamos a 30 de noviembre, he publicado en mi canal de Telegram un audio en el que explicaba una operación que estaba analizando y hacía un símil con otra operación que he hecho este año, que tú conoces, que eran 3 viviendas que están unidas, ¿no? Y he visto la gran ventaja de hacer esa obra, ¿no? De poder hacer las 3 viviendas a la vez, se generan unas sinergias, unas economías de escala
que me han gustado mucho y estoy intentando replicar con otra obra, ¿no? Que estaba analizando justamente hoy, pues la compra de o 2 o 4 pisos en un mismo edificio, ¿no? Y me gustaba por esto que tú comentabas antes, las economías de escala. Además, para mí hay otra ventaja, que a lo mejor es un poco la vena de diseñador, ¿no? Cuando tú haces una rehabilitación integral de un edificio, intervienes en la fachada, intervienes en todos los elementos comunes del edificio, como la escalera, el ascensor. Entonces te queda una obra nueva y además, por el mismo dinero, lo puedes hacer bonito o feo. Yo siempre digo, vale lo mismo pintar una pared de negro que pintar una pared de blanco. El resultado no es el mismo, el precio es exactamente igual. Cuando yo hago un piso suelto, ahí tengo muchas limitaciones. Muy bien. Y luego también hay otra cosa que seguramente te ocurre a ti en los edificios, a mí me ha ocurrido, es que al ser pisos que están en el mismo edificio, en mi caso, son, si no idénticos, muy parecidos, con lo cual al final lo que he hecho es prácticamente calcar la elección de materiales, la distribución, las actuaciones distintas que hemos hecho en un piso, lo hemos replicado en los otros. Evidentemente, cuando haces un piso, a no ser que un cliente al comprar el edificio quiera alguna reforma, algún cambio, pero si no es todo igual, 20 pisos, 9 pisos, todos en el mismo suelo, las mismas puertas, la misma cocina, los mismos sanitarios. O sea, es más, entre comillas, industrializado. Sí, sí, por eso, o sea, yo lo probé el año pasado, o este año que estamos en curso todavía, y analizando una operación, yo mismo me he dado cuenta que buscaba crear otra vez replicar esa operación, ¿no? En la que me han ofrecido una vivienda, quizá 2, y yo le he dicho, oye, ¿y por qué no analizamos las 4? Porque yo sé que es una persona que tiene todo el edificio y está valorando vender varios pisos, y ya le he hecho la oferta, digo, oye, porque a mí me interesa, una vez entro a hacer una obra, no me cuesta lo mismo hacer, o sea, no es proporcional lo que me cuesta hacer un piso que hacer 2. O sea, hacer 2 me cuesta 1,5, no me cuesta 2. Y además menos, objetivamente menos trabajo. Eso es, sí, sí. Muy bien, muy interesante. Oye, pero seguro que hay algunas diferencias que se me escapan cuando hago un edificio, ¿no? Diferencias, no sé si técnicas, organizativas. ¿Cuáles serían las principales diferencias de hacer una gran obra como esta de rehabilitación, las que haces ahora, frente a una reforma de un piso individual? La metodología básicamente es lo mismo. ¿Qué cambia? Cambia que hay básicamente lo que comentábamos antes, unos elementos comunes que en un piso no tienes. Por ejemplo, la escalera, la entrada, el ascensor, todo esto lo vas a integrar. Y después hay otra parte que es la parte de técnica, ¿no? En la cual, tanto si haces una obra nueva como una rehabilitación, pues te intervienen arquitecto, aparejador, ingeniero, tienes que cumplir el código técnico. Y después está la parte legal. Hay que hacer generalmente división horizontal, declaración de obra nueva, inscribir el catastro, cédulas de habitabilidad. Pero al final no deja de ser lo mismo con unas cuantas partidas más, con unas cuantas cosas más a hacer, ¿no? Pero que al final es un checklist en el cual tú tienes todo lo que hay que hacer y una tras de otra. Pero la metodología básicamente es muy similar. Más grande, más ceros, pero básicamente es lo mismo. Yo lo de los ceros podría llegar a decir que no me preocupa tanto, creo que me podría llegar a acostumbrar. Si el Excel al final pues veo que la cosa cuadra, no me daría tanto miedo. Sí que me preocupa más todo el tema de trámites o todas las personas que están involucradas que por mi desconocimiento, ¿no? Pues veo que se me escapa, ¿no? Sí, pero al final es práctica. Es difícil o fácil. Yo siempre comento. Yo el otro día hablaba con un médico, es muy difícil operar. Dice, es facilísimo. Digo, pues me decía que lo mío era difícil. Digo, no, lo difícil es lo tuyo, que es que operas a ver una persona y le haces la operación de corazón. Eso es difícil. A decir eso no, digo, pues lo mío tampoco. Y al final no, es la experiencia. Recuerda que llevo ya 35 años. Estos años, claro, el primer día que hice la primera obra, yo había perdido. Pero es como todo. O sea, bueno, al final todo es experiencia. Aprovecho que has sacado este tema porque antes me he dejado de hacerte esa pregunta. ¿Cómo fue la primera obra? O sea, ¿fuiste de la mano de otra persona que ya tenía experiencia o te lanzaste y fuiste averiguándolo todo por tu cuenta? Bueno, a ver, yo aparte de que cuando acabé de estudiar en el 85 ya monté mi empresa, mi oficina, mi despacho de proyectos, los 2 años anteriores había estado trabajando con mi profesor de proyectos haciendo proyectos de decoración. Entonces, ya tenía, antes de acabar de estudiar, ya tenía una práctica, ¿no? Y estuve colaborando con él durante unos cuantos años
y eso es lo que te va haciendo la práctica. Los primeros años, 10 años primeros, colaboramos con él y por lo tanto, pues, bueno, pues ya no inicias solo todo, ¿no? Después yo lo que hice fue, cuando empecé a hacer promociones, ir de la mano de un técnico, de un aparejador que sabía más que yo. Al final, como decía Henry Ford, no me es necesario que yo sepa de todo, si tengo el teléfono de quien sabe hacerlo. Y creo Totalmente, hay que montarse un equipo. Sí, sí. Exactamente. Solo se puede hacer unas ciertas cosas, pero si tienes el teléfono de quien sabe hacerlo, pues hacer lo que sea. Es que es así, ¿eh? O sea, yo me doy cuenta, ¿eh? A medida que voy avanzando, en la medida en que me rodeo de gente mejor, me veo yo también más capacitado de hacer cosas más grandes sin miedo. O sea, que me veo pues convencido de hacer cosas que a lo mejor antes pues no era ni capaz ni de imaginarme. Esto, como decía Steve Jobs, es mejor contratar gente inteligente que nos diga lo que tenemos que hacer que no contratar gente y decir lo que tiene que hacer. Es un poco lo mismo, ¿eh? Totalmente. Oye, José María, ¿y en qué zona geográfica sueles invertir? Si es que te centras en alguna zona. Generalmente, como soy de Lleida pongo el compás y 150 kilómetros a la redonda, que es el radio fácil de abarcar entre ir y volver en un día para poder hacer visitas de obra y trabajos. Pero bueno, generalmente esa zona, o sea, Cataluña, puedo hacer una cosa en Zaragoza, aunque también a veces he hecho cosas más lejos, en Valencia o en Gerona. Pero Muy bien. básicamente a 150 kilómetros de Lleida. Oye, te quería hacer una pregunta que suelo haceros a todos y que me resulta muy interesante y es que, bueno, encontrar propiedades interesantes es un punto que suele costarle más, ¿no? Al inversor cuando empieza en este mundillo. En tu caso, ¿dónde sueles encontrar estas oportunidades de compra? Esto volvemos un poquitín a la respuesta de antes. Es la experiencia y los contactos de un montón de años que al final son las personas que te facilitan estas oportunidades, ¿no? Estos contactos, estas relaciones de los últimos 30 años, pues son los que más o menos ahora te van suministrando esas oportunidades. Y teniendo en cuenta que la buena compra, como todos los negocios, la inversión también es el 50% del éxito del negocio. Entonces, lo más importante es crear una red de contactos que te faciliten estas operaciones. Normalmente en Idealista no están las buenas oportunidades, generalmente. Sí, sí, es un tema que es muy recurrente aquí en el canal y lo No digo que no comentamos. las haya, pero no es lo más habitual. No es lo más habitual. No suelen Sí, llegar sí. ya. Total, total. Sí, sí, lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿eh? O sea, idealista puede ser un buen punto de partida, incluso para hacer contactos con inmobiliarias, pero luego para comprar, a ver, yo he comprado alguna cosa que he encontrado en idealista, pero no es lo normal. No es lo normal, no es lo normal, sí, correcto. Muy bien, oye, y hablando de números, ¿en qué medidas de rentabilidad te sueles fijar y cuáles serían las más relevantes según tu punto de vista? Yo en el tema inmobiliario lo que miro también un poco depende del tipo de inversión. Yo hago inversiones en la cual colaboro con inversores que quieren, que por el motivo que sea, que no quieren, o no tienen tiempo, no tienen conocimientos para invertir, y puedo invertir con ellos y ellos con dinero yo hago el trabajo. Entonces estamos hablando siempre por rentabilidades anuales superiores al entre el 10-15%. Cuando alguna operación que hago a nivel personal, que a veces hago para una compra de un apartamento, una vivienda para alquilar a largo plazo para mí, entonces eso ya suele ser incluso un 6%, un 7%, un 8%. Para mí son dos tipos de inversión diferentes. Las Claro, propias me has para... hablado una para vender, ¿no? Cuando hablas de edificios, las otras hablas de alquiler. Exactamente. Y a nivel personal o a nivel de hacer con otros inversores para vender. Correcto. Muy bien. Oye, imagino que hacer los números de un edificio debe ser muy complejo. De hecho, los inversores siempre estamos con nuestras calculadoras haciendo números, pero cuando ya entro en un edificio donde entran tantas viviendas y tantas variables, no sé si estos números los haces tú o sueles ayudarte con no sé si es el aparejador o quién te ayuda Yo con esto. tengo un aparejador de cabecera desde hace más de 25 años. Y entonces yo lo que hago es mi experiencia, yo hago mis números sobre una operación que estoy estudiando y después se lo paso a él. Y él me hace el suyo sin darle yo ningún dato. Entonces compruebo si realmente cuadra o no cuadra. Una anécdota en el último proyecto que estamos iniciando, el de Cos Catalanes en Lleida,
Hicimos esto y se lo pasé y la diferencia de todo el edificio, de la inversión de la suya, la mía eran menos de 10.000 euros. En una inversión de 800.000. O sea que creo que está bastante afinado. Muy bien, muy ajustado, ¿eh? Parece fiable este método. Sí, yo lo utilizo porque me va bien para... Primero paso yo el filtro. Si a mí no me sale, ya no hace falta que lo mire porque es perder el tiempo. Si a mí me salen los números, me cuadra y el proyecto es interesante, se lo doy para ver que legalmente que cumpla toda la normativa y además que los números cuadren. Entonces, a mí me sale un poco de un doble checklist, una doble comprobación. Muy bien. ¿Y hay alguna diferencia así sustancial en cuanto a estos números que haces para un edificio frente a cuando lo haces para una vivienda sola? O sea, ¿hay algunas métricas ahí que miras o algún detalle? No, la diferencia es que hay más partidas, es decir, hay más técnicos, porque en un piso normalmente interviene un arquitecto o un aparejador. En un edificio siempre interviene un arquitecto técnico y un ingeniero, porque hay que hacer un proyecto de telecomunicaciones, eficiencia energética, y entonces hay más técnicos, hay más tema legal, obra nueva, división horizontal, catastro, todo esto hay que ir sumando más partidas, pero al final es el mismo Excel con más partidas. Muy bien. Bueno, me lo pones muy Todo fácil, ¿eh? sobre la escalera, perdón. Nada, que me lo pones muy fácil, parece muy fácil. Sí, yo lo veo fácil. Sí. Además me Bueno, lo paso después de yo, haber entonces, hecho, después de las 850 viviendas, creo que has dicho, yo creo que, bueno, es normal que lo veas fácil. Josep María, no sé si nos puedes contar esta última inversión que estáis haciendo, no sé si hasta qué punto de detalle, no sé si la última o si quieres alguna otra, pero para hacernos una idea, si te sientes cómodo, compartir los números sí. de rentabilidad potencial, los costes, etcétera. Sí, mira, más o menos, te los digo de casi de memoria. Hemos comprado un edificio que son 1.200 metros cuadrados, un edificio en el centro de Lleida, que está aproximadamente hace unos 11 años que estaba desocupado. En este edificio había en la planta baja tres locales comerciales, en la planta primera había una exposición de muebles y en las dos superiores había dos viviendas en cada planta. O sea, en total 4 viviendas. En total 1.200 metros cuadrados no llega. La intervención va a ser en la planta baja unificar los tres locales en un local y convertirlo en 9 plazas de parking. En la planta primera serán 3 viviendas, 2 de 3 dormitorios y una de 2 dormitorios, con 2 terrazas de aproximadamente unos 25 metros cuadrados cada una. En la segunda planta serán otros 3 pisos, uno de un dormitorio y 2 de 3 dormitorios, un poquitín más pequeños que los de la primera planta, y también 2 terrazas de unos 20 metros cuadrados cada una. Y en la tercera planta serán los pisos igual que en la segunda planta, pero sin terraza, con un balcón. Al final quedan 9 viviendas, que son 6 de 3 dormitorios, 2 de un dormitorio y una de 2 dormitorios. Y las 9 plazas de parking, con 7 o 8 trasteros, y eso queda ubicado de esta forma. Al final hay una inversión de unos 450.000 euros de la construcción. Habrá unos 125.000 euros de gastos generales. Eso quiere decir arquitectos, técnicos, ingenieros, notarías, permiso de obras, todo esto. Al final se va la inversión a unos 800.000 euros y saldrá una rentabilidad anual de un 15% más o menos. Anual. Muy bien, muy claro. Oye, ¿y la reforma? ¿Cómo haces la estimación? Porque entiendo que hay que hacer una reforma integral, pero ¿cómo haces los números tú? O sea, ¿cómo estimas cuánto os vais a gastar en esa reforma? Pues esto, inicialmente el primer estudio es por metro cuadrado. Yo sé que hacer un metro cuadrado de reforma integral vale X dinero. Esa reforma misma, sé que en Lleida tiene un precio, sé que en Barcelona vale un 30% más, sé que en Zaragoza vale un 5% menos, y a partir de aquí, yo sé, para el primer estudio, lo hago todo por metros, tanto la reforma como la venta. Entonces, si por metro sale, entonces ya afinamos un poco más. Entonces yo empiezo a mirar, pero claro, primero no tenemos proyecto. Yo sé lo que vale un ascensor,
un ascensor todo súper calculado, vale 5.000 euros por cada parada. Tantas paradas por 5.000 es lo que vale un ascensor. Entonces, más o menos con todo esto, que al final vuelves a lo de siempre, la experiencia. ¿Ya? Cuando haces la primera obra no sabes lo que vale, pero cuando llevas 40 ya sabes lo que te vale por metro cuadrado. Vale, ¿y nos puedes dar datos de metros cuadrados? Ahora, a los años, al tiempo. ¿Perdón? ¿Nos puedes dar datos de metros cuadrados para hacernos una idea de cuánto cuesta un tipo de reforma de este tipo? Sí, hablando siempre de Lleida, haciendo una... Y sin tener en cuenta estos que están diciendo de momento que va a subir mucho el precio de las cosas y tal, y los materiales, que de momento se ha visto... Yo he hecho una obra hace un piso hace poco y el parquet iba a subir un 5%. El 5% del parquet, que valía 3.000 euros, tampoco no es una gran... Y lo demás no nos afectó nada. Yo aquí en Lleida cuento un metro cuadrado de reforma integral, 450 euros metro cuadrado. Simplemente la reforma, aparte de todos los gastos generales. Los gastos generales de una obra acostumbran a ser el 20-25% de la compra del edificio más la reforma. ¿Y las zonas comunes, cómo computas las zonas comunes? ¿También al mismo metro? Sí, mismo. Sí. Yo siempre cuento, para hacer la primera estimación, que es el punto de partida, es tantos metros cuadrados construidos del edificio por 450. Sé que si es obra nueva, me tengo que ir a 850, 900. Si es en Barcelona, yo sé que la obra nueva vale 1.100 euros metro cuadrado. Sé que la reforma en Barcelona vale 650. Si la quieres hacer muy bien, pues te costará 800. Depende un poco también el nivel de calidad que quieres, ¿no? Pero más o menos por ahí van las cosas. Al final el pladur vale lo mismo en cualquier tipo de piso. Te cambiará el sanitario, la cerámica sea un poquitín más buena, menos buena, más cara, menos cara, o la cocina sea el IKEA o sea de Without. Vale, para matizar una cosa, Josep María, para que nuestros oyentes se pongan un poco en contexto en estos precios, tú cuando hablas de reformas integrales, cuando coges un edificio, vamos, lo dejas desnudo. Para que se haga una idea, no es coger el edificio y aprovechar la estructura, básicamente, ¿no? Sí, solo la estructura. Solo la estructura Sí. Y la cubierta si está correcta, si no, también la cubierta fuera. Pero lo que se habla es siempre de las estructuras, es decir, las columnas, las paredes de carga, la fachada y los forjados. Lo demás, todos tabiques fuera, todos. No queda Sí, lo digo por si alguien extrapola esos precios a una vivienda, que es lo que solemos hacer nosotros, que sería un poco distinto, que nosotros sí que aprovechamos todo. O no, yo ahora acabo de hacer una vivienda donde lo primero que hicimos fue tumbar todos los tabiques, redistribución nueva y todo nuevo. Entonces hacemos la instalación de agua nueva, de la de luz, desagües, tabiques, distribución, puertas, ventanas, techos de pladur, paredes, sobre trasdosados de pladur, todo nuevo también. Entonces al final el precio es bastante similar, ¿eh? Un poquitín menos, pero porque no tiene la repercusión de las zonas comunes, pero claro, tú puedes en un piso suelto, un individual, hacer una limpieza, un maquillaje, un restyling que te costará 200 metros cuadrados o incluso menos, pero una reforma integral en un piso, que también se puede hacer, pues también te costará más o menos 450 euros metro cuadrado. Si lo haces todo igual, tú sacas todo fuera y todo nuevo. Muy bien, José María. Oye, y hablando de financiación, no sé si aprovechas en tu modelo, bueno, me has hablado de dos modelos, ¿eh? El de los edificios y también el de alquiler. No sé si tú eres muy fan de la financiación, ¿en qué sentido, en qué medida? Yo hay una cosa que tengo muy clara desde hace muchos años y es que hay dos tipos más de financiación de deuda, que es la deuda mala y la deuda buena. Y a mí tener deuda buena no me preocupa en absoluto. Deuda buena es la que al final te permite trabajar y ganar dinero. Y la deuda mala es la que te cuesta dinero. Para mí una deuda mala es pedir un crédito para hacer un viaje, por ejemplo. O pedir una financiación para comprarte tu coche. Generalmente suele ser una buena inversión un coche. Pero para trabajar y generar dinero, la deuda buena, que es para hacer trabajar, yo la creo perfecta. Perfecto, José María. Oye, si
hoy empezaras de nuevo, si te pudieras remontar al 1985 que decías antes, ¿qué es lo que harías distinto? Y no sé si nos puedes compartir tu mayor error de inversión. A ver, hacer algo distinto, por la verdad es que no lo sé exactamente porque como empecé a hacer todo muy poco a poco, porque fue un proceso bastante natural, ¿no? Primero hago proyectos de decoración, después monto una tienda de muebles, monto muebles, después hago una promoción. La verdad es que, bueno, lo que sí hubiera gustado evidentemente es quizás tener un socio para poder ir más tranquilo a la hora de financiar proyectos, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que no cambiaría muchas cosas. Y el gran error, un gran error que me acordé de toda la vida, es poner un precio de venta de una vivienda antes de tener claro los costes. Te explico. Yo hice 8 casas adosadas en Mollerusa y en la memoria se me ocurrió poner que haríamos la cubierta de cobre. No color cobre, sino de cobre. Entonces, claro, yo hice los proyectos, empezamos a vender todo, se vendieron los pisos, las casas, perdón, y cuando tenía el presupuesto de la cubierta de cobre, valía una fortuna. Y en vez de coger y decir, bueno, pues la voy a poner de aluminio color cobre, pues la puse de cobre. Y me costó una fortuna y allí en esa obra no gané un duro. Pero bueno, era Aprendizaje. ¿eh? Un aprendizaje, Aprendizaje exacto. para otras obras posteriores, ¿no? No ha pasado nunca más. Muy bien, José María. Oye, y seguro que a lo largo de tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que hayas vivido. Yo, la verdad es que la anécdota más, o la parte más que anécdota más complicada fue la primera promoción, ¿no? La primera producción, también relativo a lo que comentabas antes, claro, esto hace muchos años, el año 95, hace 25 años, el ir a buscar un solar para construir. Claro, yo hacía proyectos de decoración, vendía muebles y trabajaba mucho, pero nunca había hecho una promoción propia. Entonces, claro, cuando yo iba a buscar estos solares para construir, pues las inmobiliarias de Lleida no me hacían ni caso, o sea, ni me escuchaban ni me pasaban ninguna oferta. Al final, después de estar un año dando vueltas, conseguí un solar en Mollerusa. Allí, pues, entonces fue esa primera producción que hice en Mollerusa, la quería hacer en Lleida, pero no conseguí que nadie me facilitara un solar. Porque era la primera promoción y, bueno, pues no conseguía que nadie me facilitara la compra de un solar. Cuando encontré esta en Mollerusa, que fue la que más me costó encontrar el solar, después ya las demás fueron todas rodadas. O sea, después ya la inmobiliaria de Lleida, que después, que al principio no me encontraba ningún solar para poder edificar, después le compré 5 o 6 solares en los años siguientes. Curioso, ¿no? ¿Qué quieres decir? Que no lo veían claro, pero si tú ibas a comprar, ¿no? ¿Qué más les Sí, daba a sí, ellos? pero bueno, no sé exactamente el motivo porque no lo sé, pero sí, sí fue el durillo en encontrar poder encontrar, lo que decías antes, de encontrar una oportunidad que cuadra los números y que la pudieras comprar, ¿no? Y ya digo, en Lleida, en las inmobiliarias de aquí, no me hacían o sea, ni caso no me hacían. Bueno, seguro que la cosa ha cambiado y ahora ya te conocen todos. Ahora hay ningún problema. Bueno, también pasa igual cuando abrí la tienda de muebles, pues también cuando vas a comprar la tienda de muebles a las fábricas de muebles, y estos quién son, ¿no? Y son un poco reticentes a venderte algo porque no saben quién eres. Es un poco lo mismo. Cuando entras en un sitio nuevo, pues te miran un poco así de reojo. Y con el solar, primero solar me pasó esto. Muy bien, José María. Pues oye, con esta anécdota vamos llegando ya al final de la primera parte de la entrevista. Sí que me gustaría preguntarte, antes de terminar, si hablamos con una mayor perspectiva dentro de las inversiones, hablando en general, ¿no? No sé si te gusta diversificar e inviertes en algún otro sector o tú estás 100% focalizado en sector inmobiliario. Yo estoy 100% enfocado en el sector inmobiliario porque además tengo una mala experiencia familiar con otro tipo de inversiones. Y es que en el año 97, 98, yo empecé a invertir a nivel personal en pisos, donde los compraba y los alquilaba y al cabo de un tiempo los vendía. Y mi hermano invertía en fondos de inversión.
Entonces yo tengo todos los pisos y mi hermano perdió todos los fondos de inversión. Y entonces, claro, lo perdió prácticamente todo lo que invirtió. Y entonces, un poco lo que te decía al principio de la entrevista, es un mundo que no digo que sea malo, pero si no conoces, y una cosa que siempre he estado un poco en contra es el confiar en tu director de tu oficina bancaria para que te invierta. Porque realmente el director de oficina bancaria mira por los resultados de su entidad financiera, no de su cliente muchas veces. Y eso es lo que le pasó, creo que es lo que le pasó a mi hermano, ¿no? Que invirtió todo el dinero, o mucho dinero en estos fondos de inversión, y él decía que cada año se ganaría un 25% y se lo ganó 2 o 3 años, pero al cuarto o quinto año lo perdió prácticamente todo. Entonces yo pienso que hay que controlar dónde te metes y yo domino el tema inmobiliario. Y lo demás, como no domino, prefiero no meterme. Muy bien, José María. Pues con estas sabias palabras terminamos la primera parte de la entrevista. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y te gustaría comentar o pasamos a la segunda parte. Creo que no, ya podéis pasar a la otra parte, a la segunda parte. Venga, pues son 5 minutos, 5 preguntas rápidas, ¿vale? Y un poco con la idea de conocer un poquito mejor al entrevistado, en este caso a ti. La primera pregunta, que es una de las que más me gusta a mí, es ¿qué o quién te inspira a ti? ¿Quién me inspira? A mí lo que me inspira, el que me inspira es y por lo que he movido siempre es por la libertad. La libertad, yo considero que el trabajo, aunque en todas partes digan que el trabajo dignifica, yo creo que es una falsedad. No lo venden así para que nadie se queje de que te quiera trabajar. Entonces, ya que tenemos que ir a trabajar, yo me valoro muchísimo el tener la libertad de hacer lo que realmente te da la gana, lo que en cada momento quieres, ¿no? Y la libertad, y no tener jefe, que es un poco, o sea, va ligado, ¿no? Y yo no lo recuerdo, pero yo tengo una tía en Zaragoza que dice que desde muy pequeñito que siempre le decía que nunca tenía jefe. Y yo no lo recuerdo eso. Ella siempre, desde cuando me lo recuerda. Y así es, yo cuando acabé de estudiar ya empecé a trabajar por mi cuenta y nunca he tenido un jefe. Y para mí eso es lo que me ha guiado siempre, en los buenos momentos y en los malos también. Muy bien, José María. Además me consta que sigues peleando para que siga siendo así que muy bien. La segunda pregunta sería si nos puedes recomendar un libro que sea de inversión o no, un libro que a ti te guste. Bueno, yo no soy muy aficionado a la lectura, pero sí que he leído bastantes libros sobre inversiones, economía y a mí hay 2 libros o 3 libros que me gustan bastante. Uno es de Robert Kiyosaki, que es Padre Rico, Padre Pobre, que explica que básicamente que al final es el que está a nuestra mano el que hacer, y donde aprendí lo de la deuda buena y deuda mala. Creo que es muy importante este punto de vista. Otro libro que también es un pequeño libro, muy pequeñito, de Alex Rovira, que se llama La buena suerte. No sé si lo conoces. He escuchado hablar, pero no lo he leído. Es un libro muy pequeñito, muy corto, donde explica que la suerte te has de buscar. O sea, si no puedes sentarte en el sofá de casa y decir que venga la buena suerte, tú has de ir buscando, y una especie de fábula te explica cómo la buena suerte te la vas creando tú al hacer cosas y tomar decisiones. Y otro libro que a mí me inspira mucho, de Napoleon Hill, que es Piense, llega a ser rico. Y de ese libro me quedé con una frase que a mí me quedó muy grabada, que es: cuando quieres hacer algo, aunque no estés preparado, hazlo. Porque si has de esperar a estar preparado, nunca harás nada. Y yo creo que estos 3 libros yo pienso que para mí son importantes. Muy bien. Alguno de ellos, bueno, Kiyosaki ya nos lo habían comentado. De hecho, es creo que es el libro más repetido dentro del podcast, que es un poco el libro que ha inspirado a mucha gente dentro del sector. Además, tuve la gran suerte en el 2015 estar en una conferencia de Kiyosaki en Las Vegas, que fue espectacular. Y después todavía, he leído casi todos los libros de Kiyosaki. Muy bien. La siguiente pregunta que te quería hacer es un principio al que seas fiel en tu vida. Un principio. Básicamente es el ser honesto con todo el mundo y el ser leal con toda la gente que estamos trabajando. Yo pienso que es la parte más importante, porque al final, si tú haces las cosas bien, te puedes o no puedes equivocarte. Pero si lo haces todo con lealtad y
y siempre pensando en que lo haces todo bien, yo creo que es difícil. Y por lo menos es difícil que salgan mal. Y si salen mal, por lo menos no es por culpa tuya. Que yo pienso que esto es muy importante. El ser honesto con todo el mundo. Perfecto, José María. Oye, ¿hay algo que no te suelan preguntar y consideres importante? Yo más que preguntar, una pregunta que yo haría es ¿por qué hay muchísima gente que tiene mucho o dinero ahorrado, tal como está la situación bancaria ahora que te dan el 0% de interés en los bancos, la gente no se atreve a invertir? Ya no digo en inmobiliario, sino con lo que sea, ¿no? El intentar que el dinero, su dinero, trabaje para ellos. Porque de alguna forma ese dinero ahorrado cada vez vale menos. Y más con la inflación normal, que ahora está un poco disparada, todavía más, ¿no? Y hay mucha gente que aún así prefiere guardar el dinero en el banco, no ganar nada, en vez de invertir. Y es una cosa que yo no acabo de entender. No sé el motivo. Es al revés. Una pregunta que yo hago, ¿por qué a la gente le cuesta en España tanto invertir como en otros países europeos? Eso no se da tanto. Muy bien, me parece muy buen punto este que sugieres. Y ya para ir terminando la última pregunta, y ya cambiando de registro, y es totalmente interesada esta pregunta, siempre os termino preguntando por un restaurante que me recomiendes y que no me pueda perder. Bueno, como sabes, aquí en Lleida hay muy buenos restaurantes. Es una zona que hay buenísimos restaurantes. Pero hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Ferreruela. Es un pequeño restaurante que está en una calle pequeñita aquí en la travesía de Príncipe de Viana, en Lleida, y para mí es un restaurante 10. Es un restaurante perfecto. Muy bien, pues lo buscaré y lo dejaré anotado dentro de los comentarios. Muy bien. Y los libros también, ¿eh? Esto siempre suelo dejar todo comentado, lo que hemos ido hablando durante la entrevista, y lo dejo debajo por si alguien quiere encontrarlo. Llegamos al final de la entrevista. No sé si con todo lo que nos has contado, pues imagino que muchos de los oyentes querrán o hacerte alguna pregunta, contactarte. ¿Quieres mantenerte en perfil bajo o quieres dejar algún modo para que puedan acceder a ti? Bueno, yo sí tengo en mi empresa tengo un correo electrónico que sí que esto lo puedo dar, que es Lala Living. Lala Living es el nombre de la empresa y el correo es info@lalaliving.es. Vale, perfecto. Ese es mi correo electrónico. Es la empresa con la cual hacemos gestión de proyectos, gestión de inversiones y diseño de interiores. También me puedes encontrar en LinkedIn, aunque yo no soy muy activo en las redes sociales, soy bastante analógico, pero tengo mi perfil de LinkedIn con todo un poco mi historial y todo lo que he hecho en esta vida profesional. Muy bien, José María, pues lo buscaré, lo dejaré también anotado debajo por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Te agradezco mucho la entrevista, lo hablábamos antes que no habías hecho nunca ninguna entrevista de este tipo, pero a mí me apetecía mucho tenerte en el podcast. De hecho, ya lo habíamos hablado, creo que antes de verano, si te podías pasar, porque bueno, yo creo que eres la voz de la experiencia. ¿El qué, perdón? Sí, sí. Eres la voz de la experiencia dentro de este sector, entonces, bueno, yo creo que me apetecía mucho hablar contigo y pienso también que se nos han quedado algunos temas pendientes, así que, bueno, no descarto si a ti te apetece en un futuro, pues, volver a tener una charla. Pues gracias a ti igualmente por toda la charla y cuando perfecto. Quieras, podemos hacer otra. Muchas gracias, José María. Nada, espero que hayas estado cómodo durante la entrevista y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.